Chio, chia, chipren, chide, chiras, chia, chiser, chica, chidel, chilen, chigu, chia, chije, chial, chije, chibray, chico. ¿Qué? Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Don Omar, el profe. Y bueno, seguramente te estás preguntando, ¿pero por qué? ¿Por qué este profesor está hablando así? Y bueno, no es una mera casualidad, porque precisamente ese idioma en el cual yo me expresé al inicio de este video se llama el idioma chino, o bueno, así lo conocía yo cuando era pequeño. Y ese idioma, la verdad, lo usaba con mis amigos para hablar, para que otros no se enteraran de esto. Pero la verdad esto nunca funcionó porque cuando todos se enteraron del idioma, al final ya no era un lenguaje secreto. En fin, en este video trataré de enseñarte acerca del lenguaje algebraico, que precisamente es un lenguaje muy similar a cómo aprender francés, inglés, cómo aprender cualquier idioma. Pero ya, vamos al punto. En este video, recuérdalo, aprenderás a escribir muchas frases que están escritas en lenguaje natural a lenguaje algebraico, un lenguaje matemático con letras, símbolos como las de las operaciones, etc. Y bueno, la forma de poder enseñarte esto será la siguiente. Te mostraré, al igual como pasa como te mencioné anteriormente en los distintos idiomas, el significado que tienen algunas palabras en nuestro lenguaje natural, ese significado o cómo se escriben en lenguaje algebraico. Y de esa manera iremos construyendo las frases que se nos den como ejemplo. Así que vamos entonces a aprender hoy día el lenguaje algebraico. Nuestra primera frase entonces será un número. Cada vez que tengamos esa frase, esta la representaremos con una letra. Puede ser cualquiera, pero generalmente los matemáticos la representamos con la letra X. Pero también quiero decirte que la X se representa, o cualquier letra, puede representar en un problema un dato que tú no puedas conocer. A veces te preguntan por cuánto pesa un objeto o una persona, entonces ese peso de esa persona podría asociarse a una letra y sería representada algebraicamente de esa manera. Ahora, si tú escuchas las siguientes frases o palabras como agregar, aumentar, añadir, más, esta siempre se representará en lenguaje algebraico con el siguiente símbolo, la suma. El tercer grupo de palabras entonces es disminuido, menos, diferencia, exceso, etcétera y otras más. Todas estas palabras, cada vez que las escuches en lenguaje natural, las podrás llevar al lenguaje algebraico con el símbolo de resta. El cuarto grupo entonces de frases son producto, factor, 3 veces, 4 veces, 5 veces, la que sea, cada vez que escuches esa palabra, o incluso el doble, el triple, y por último, sí, la D con la E. Esa palabra, todas esas en conjunto, siempre tú las podrás simbolizar con la multiplicación. El quinto grupo entonces de frases en lenguaje cotidiano serán los siguientes: cociente, la tercera parte, la cuarta parte y así sucesivamente. Todas esas podrás representarlas con la división. Y por último, llegamos al último grupo de frases y no es la menos importante, obviamente. Este grupo de frases son es, da, resulta, se obtiene, equivale, entre muchas otras. Todas estas frases se podrán simbolizar matemáticamente o algebraicamente con el símbolo igual. Vamos entonces ahora a ver algunos ejemplos de cómo podemos traducir algunas frases en lenguaje natural al lenguaje algebraico. Sí, y para esto lo que vamos a hacer es utilizar una tabla. Sí, una tabla donde estarán escritas cada una de las palabras que mencionamos anteriormente. Entonces esto será para ti una ayuda de memoria que también la puedes confeccionar para ti mismo, ya de la forma, de los colores que tú quieras. Y así poder traducir distintas frases del lenguaje cotidiano al lenguaje algebraico. Utilicemos entonces esta frase. Apúntele bien. Utilicemos esta tabla que está aquí. Vayamos entonces traduciendo algunas frases que están en lenguaje natural o en lenguaje cotidiano a lenguaje algebraico. Y no está de más decir que iremos subiendo de nivel. Cada vez las frases serán un poquito más complejas hasta que lleguemos a una
que necesitará bastante trabajo, pero obviamente con nuestra tablita la podremos hacer y no habrá mayor problema. La primera frase entonces es 5 aumentado en 4. Si observamos esta frase y la empezamos a ver, el 5 será un 5. Escribimos el 5 aumentado y vemos en la tabla y el aumentado se simboliza con el más. Entonces pondremos debajo del aumentado más. Y 4, obviamente con el número 4. Por lo tanto, la frase 5 aumentado en 4 se podría escribir en lenguaje algebraico como 5 más 4. La siguiente frase entonces es la siguiente. Un número disminuido en 6. La palabra un número, recuerda que esa la simbolizamos con una letra y en este caso vamos a poner la X. Entonces sería X debajo de un número. Disminuido sería con la resta y 6 con el 6. Por lo tanto, esa frase, un número disminuido en 6, sería X menos 6. Vamos entonces con el tercer ejemplo. Este tercer ejemplo es 3/4 de un número. Y si tú te fijas bien, 3/4 de un número, 3/4 es la fracción 3 partido en 4. Entonces, debajo de ella escribimos 3 partido en 4. Y la palabra D, si observamos nuestra tablita, en nuestra tablita podemos ver que la D se simboliza con una multiplicación. Y efectivamente, debajo de la D vamos a poner la multiplicación. Entonces, hasta el momento tenemos 3/4 por. Ahora dice 3/4 de un número. Y un número, hace un momento dijimos que cada vez que tenemos un número o algo que no conocemos, lo representamos con una letra. Y en este caso será una X. Por lo tanto, nos quedaría debajo de un número X. Y en sí, la frase de 3/4 de un número nos estaría quedando en lenguaje algebraico como 3/4 por X. Siguiente frase. El doble de un número disminuido en 4. El doble de un número disminuido en 4. El doble de un número lo podemos tomar como una pequeña frase compuesta. Y eso se representará como, 2 por X. ¿Por qué? Porque el doble es multiplicar por 2. El doble de 2 por un número sería la X. Por lo tanto, el doble de un número nos queda como 2 por X. De un número, a continuación dice disminuido en 4. Entonces la palabra disminuido lo representamos con el símbolo menos y 4 con el 4. Por lo tanto, el doble de un número disminuido en 4 nos quedaría como 2 por X menos 4. Vamos entonces a nuestra penúltima frase. La penúltima frase es la siguiente. La diferencia entre el doble de un número y la quinta parte de ese número. Si tú observas, la primera palabra que aparece en este lenguaje, esta frase en lenguaje natural, es la diferencia. Por lo tanto, lo que tendremos que hacer es escribir una resta. Ahí está. Porque según nuestra tablita, eso significa diferencia. Ahora, lo que diga a continuación, por ser la palabra diferencia, nos indica lo que va a ir antes y después de la resta, porque dice la diferencia entre, esa es la clave, entre, ahí nos está diciendo lo que va a decir después del entre, es lo que va antes, y después, obviamente, lo que vaya a mencionar es lo que va a ir después de la resta. Sigamos, la diferencia entre el doble de un número, esa frase va a ir antes de la resta, entre el doble de un número, y el doble de un número se representaba por 2x. ¿Por qué? Porque el doble es 2 de 2 por un número, 2 por X. Ahora, entre el doble de un número y la quinta parte de ese número. La quinta parte y la quinta parte de ese número es lo que ya va a ir después de la resta. Entonces, cuando diga la quinta parte de ese número, tenemos que ver cómo representamos eso algebraicamente. Y si vamos a nuestra tablita, la quinta parte se representa dividiendo por 5 o escribiéndolo como una fracción de denominador por 5. Ahora, ¿la quinta parte de qué? Del mismo número, dice. Como es el mismo número anterior y no es otro, tendremos que representarlo con la misma letra. Entonces sería la fracción x partido en 5, la quinta parte de un número. Y en fin, la frase va a quedar de la siguiente manera. 2x menos x partido en 5. Muy bien, hemos llegado entonces a nuestra última frase, el último ejemplo de este video. Y es la siguiente. Me perdona porque voy a tener que leerlo porque no me lo sé. Dice así. El doble de un número
disminuido en 4 equivale a otro número. Comencemos entonces. Dice el doble de un número. El doble de un número ya sabemos que se puede escribir como 2 por x. Ahí está. Disminuido. Disminuido lo vamos a representar a continuación con la resta. Entonces nos va quedando 2 por x o 2x menos. Si seguimos con la frase dice después de disminuido en 4. Entonces nos quedaría que tenemos que agregar después de la resta el 4. Por lo tanto nos está quedando 2x menos 4. Si seguimos nos encontramos con la siguiente frase equivale. Y según nuestra tablita, equivale se simboliza por el signo igual. Entonces volvemos a repasar nuestra frase. Dice 2x menos 4 igual. Y para finalizar esta frase dice equivale a otro número. Y como dice a otro número, no podemos poner la misma letra porque es otro número. Por lo tanto podríamos poner i, por ejemplo. Entonces, debajo, al lado de igual, perdón, nos pondríamos la letra i. Y para terminar entonces esta frase que acabamos de mencionar que decía el doble de un número disminuido en 4 equivale a otro número, se representaría como 2x menos 4 igual a i. Y bueno, hemos llegado al final del vídeo. De verdad, espero haberte ayudado a cómo traducir del lenguaje natural al lenguaje algebraico. Y además te dejo la invitación para que puedas ver el siguiente video donde se verá cómo escribir la expresión algebraica utilizando el lenguaje algebraico de algunos problemas que también se nos presentan en la vida cotidiana, que después deriva a una habilidad muy especial que es el modelamiento matemático. Entonces, te dejo la invitación y como siempre, si te gustó este video, dale like, suscríbete, aprieta el botón de la campanita para que puedas recibir notificaciones cuando subamos otro video más o cuando sigamos el siguiente video. Recuerda, nos vemos en otra oportunidad. Soy Don Omar, el profe. Y para los amantes de la matemática, este es el bonus track. ¿Cómo se escribirá las siguientes frases? Los números pares, los números impares, 3 números consecutivos. Te dejo entonces los siguientes desafíos para que lo puedas escribir en la parte de los comentarios y a ver si te ganas un